RTP. Ya está con nosotros a esta hora, le damos paso a nuestra entrevistada de este segmento. Está la abogada Isabela Palacios, observadora de Derechos y Justicia. Vamos a hablar con ella sobre varios puntos, entre ellos el concurso para el fiscal general del Estado, y vamos a especificarnos en los observadores del concurso que registran inconsistencia entre los que superan también el primer filtro. Bienvenida a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias a usted y un saludo a todos nuestros oyentes. Gracias a usted por acompañarnos, abogada. A ver, y justamente iniciábamos los temas de coyuntura, ¿no? Cómo estos llegan a desplazar los temas importantes o lo que están en procesos. Uno de ellos es el concurso de fiscal general del Estado, que inició pues así de arranque con ya observaciones de que habían ciertos vicios, inconsistencias y demás. ¿Cómo ya al día de hoy, dentro de este proceso, usted podría calificar a este concurso del fiscal, y además también cuáles son las observaciones que usted hace? Claro, bueno, nosotros, hay que decirlo, hemos visto que este es un concurso que está viciado desde su inicio, desde su origen, y por eso en este punto creo que es muy difícil de subsanar, porque quiero recordarle a la audiencia, por ejemplo, que la presidenta de la comisión a cargo de desarrollar este proceso es una persona que tiene a duras penas 3 años desde que registró su título de abogada, no tiene mayor experiencia profesional en general y menos en litigio penal. Hay otros miembros de la Comisión Ciudadana que tienen serios cuestionamientos ya incluso en términos de investigaciones penales por diversos delitos, uno de ellos acusado de falsificar un documento en otro concurso público del defensor público en 2024. Entonces, en general, son muchos cuestionamientos que reposan alrededor del concurso, de las personas que postulan en el concurso y también de quienes están a cargo de desarrollarlo. Y a pesar de esto, pues tanto el Consejo de Participación Ciudadana como la Comisión Ciudadana de Selección, digamos, no han hecho caso omiso, si se quiere, de las alertas que ha denunciado la Veeduría Ciudadana, ha denunciado también OBJ, ha denunciado la Comisión Cívica de Seguimiento al concurso y en general, y continúan. En este momento, hasta hoy, es el último día en el que quienes no pasaron el primer filtro de admisibilidad pueden solicitar un recurso de reconsideración a la comisión. Digamos, a partir de eso podríamos nosotros saber si se modifica o no se modifica la lista inicial de 27 personas que ya fueron admitidas, aunque como usted bien decía, no sin cuestionamientos. Doctora Palacios, quería aprovechar en este espacio. ¿Podría mencionarnos algunas de estas irregularidades ya en esta primera etapa, en la revisión de documentación que ustedes han podido detectar concretamente? Por supuesto, nosotros desde el observatorio hicimos una revisión independiente de toda la información pública sobre los que reposa en portales públicos de los candidatos. Y, por ejemplo, encontramos 3 de las personas que ya fueron admitidas, que han ejercido como fiscales y servidores de la función judicial en los últimos, entre 2020 y 2026, 2025 específicamente además, tienen incrementos patrimoniales irregulares y que no estarían justificados por el nivel de ingresos que mantienen. Hablamos, por ejemplo, de un caso de un fiscal que aumentó su patrimonio en 2020 de $70,000 a más de $500,000 en 2025, con un sueldo de entre $4,100 y $4,500 y además sin registrar deuda alguna. Tenemos otro caso igual de otro fiscal que en un año, en 2020, registraba como una deuda de más de $1 millón. En 2 años se salda la deuda y tiene un saldo positivo. Luego tiene otra deuda de $3 millones y al año siguiente ya la paga toda y se recupera. Doctora. Y esto no se respalda tampoco en sus ingresos declarados. Doctora, buenos días. María Fernanda Perrone le saluda. Estos 2 casos que usted señala, dígame algo, ¿esos 2 fiscales esos 2 candidatos siguen en la carrera? Así es. ¿En serio? Son parte de la lista de postulantes que han pasado el primer filtro de admisibilidad. Y de hecho, dentro de esos filtros de admisibilidad, ¿no contempla primero una revisión de su situación económica, de su patrimonio y de las coincidencias que deben existir? Bueno, sobre eso también creo que es importante hacer una explicación al público. Digamos, ahorita son solo un checklist de documentos. Digamos, lo único que en teoría deberían hacer
es tener así como una lista, presentó todos los documentos, cumple los requisitos y ya. Entonces, efectivamente, estas 3 personas que nosotros hemos identificado, pero que no son las únicas, digamos, a nivel de los 75, sí son los únicos en los admitidos, tienen pues los años de experiencia, tienen las maestrías, tienen como los méritos profesionales, pero en este momento todavía no tendría la comisión como una facultad para no admitirlos, pero en todo caso es importante que desde ya se sepa, se levanten estas alertas. Abogada, dentro de estas figuras o de estos perfiles que usted está señalando, se encuentra, por ejemplo, el postulante. Quizás le pregunto, dentro de los que usted ha señalado, dentro de estos exámenes que se han detectado y que no fueron pues incluidos, alguno de estos perfiles que fueron o que están o se los identificó como cercanos al gobierno, ¿se podría mencionar quiénes son estos perfiles a los cuales usted o ustedes pues detectaron que tenían estas irregularidades? Digamos, los nombres los Sí, vamos a por hacer favor. públicos, sí. ¿Quiénes son? En ODJ vamos a publicar un reporte que esperamos que ya lo vamos a lanzar hoy públicamente en nuestras redes y en nuestra página web, y entonces ya podrán ustedes saber como todos los nombres de todos los candidatos admitidos y no admitidos que han presentado este tipo de alertas patrimoniales y otro tipo de alertas también como cuestionamientos a sus decisiones en el ejercicio profesional. Por ejemplo, también está postulando, admitida, una jueza que a quien en su momento se le declaró el error inexcusable por haber concedido un habeas corpus a favor del ex juez Bani Molina. Y Bani Molina, a su vez, es quien liberó fraudulentamente a Jorge Glass y a otras personas. Entonces, ese es un cuestionamiento serio y no sabemos. De la información que nosotros encontramos, no pudimos establecer qué pasó, por qué no fue destituida si ya tenía una declaratoria inexcusable. Doctora Palacios, solo pues para que la audiencia lo pueda procesar, estas inconsistencias documentales, estas inconsistencias a priori no han sido documentales, por lo menos que ustedes hayan podido revisar, por ejemplo, títulos que no corresponden, capacitaciones o certificaciones que no se correspondan, sino más bien son del orden de observaciones que deberían ir más bien hacia la impugnación ciudadana. ¿Cuándo se daría esta etapa? ¿Ahora o más adelante en la oposición? La impugnación que se le puede hacer y qué papel van a tener ustedes como DJ también en esto. Así es, bueno, para explicarles un poco de dónde sale toda esta información que les estoy contando, ustedes sabrán que no hasta hace poco el Consejo de Participación Ciudadana no había publicado los expedientes de los postulantes, a pesar de que ya habían varias solicitudes públicas. Nosotros incluso presentamos una solicitud de acceso a la información que no fue respondida, pero desde el 27 ya fueron públicas. A pesar de eso, lo que nosotros hicimos fue, con los nombres, apellidos, números de cédula, buscamos en todos los registros públicos: la Contraloría General del Estado, la Superintendencia de Compañías, el EXPEL, la CENESID, esas principalmente. También en medios de comunicación, en los portales de transparencia de las instituciones públicas, digamos, en las que hubieran trabajado, y sobre eso levantamos toda esta información. Por eso digo que es como una revisión independiente y tampoco constituye un pronunciamiento sobre la postulación en específico, porque claro, como hasta el 27 no pudimos tener acceso a los documentos que efectivamente los presentaron, no podíamos saber. Y también, yendo un poco a la segunda parte de hacia dónde irían estos cuestionamientos, sí hay algunos, igual entre las personas admitidas, que a nuestro criterio no cumplen con los requisitos de experiencia y formación necesarios para postular al fiscal general. De la revisión que nosotros hicimos, hay algunos de los que no se desprende que tengan estas credenciales. Entonces, por ejemplo, esas personas podrían, o a nuestro criterio deberían quizás ser eliminadas o no deberían pasar al menos la etapa de méritos. Y por otra parte, a las otras personas que tienen ya otro tipo de alertas, sí sería el momento oportuno en la etapa de impugnación ciudadana. Abogada, buenos días. En ese sentido, ¿qué otros obstáculos se pueden encontrar en el camino dentro de este concurso? Y tomo, por ejemplo,
algo en referencia, no necesariamente vinculado de forma directa, pero que quién sabe podría relacionarse en el futuro. El día de ayer la Corte Constitucional aprobó justamente la enmienda para que la designación de autoridades pase a la Asamblea Nacional. Hay que ir a referéndum y demás, es todo un proceso, pero teniendo también eso en cuenta, ¿no? Que quizás podría existir una, entre comillas, fecha de expiración también para que el CPC pueda asignar autoridades y demás en el caso de que el pueblo sí lo decida. ¿Qué otros obstáculos pueden venir dentro de este proceso y si usted cree que se pueda llevar a cabo dentro de los tiempos que exige la ley? Pues para empezar, el concurso ya lleva más de un año de retraso. Tenía que estar terminado para abril del año anterior, cuando Daima Salazar cumplió su mandato y posteriormente renunció, y para eso tenía que haber iniciado en 2024. Entonces ya son varios meses de retraso y además el presidente Fantoni suele como ofrecer fechas, como ya para junio. Un momento dijeron que para junio de este año. Por otro lado, se escucha que quizás para septiembre esté terminado, pero desde el inicio, o sea, a pesar de estos cronogramas, como la primera etapa ya hubo demoras en algo tan simple como dividir los expedientes que tenía que revisar cada uno de los comisionados de selección. Entonces, es muy difícil, digamos, predecir qué va a pasar o no va a pasar con el concurso, pero no hay condiciones, creemos nosotros, para que se desarrolle con los estándares de transparencia y legitimidad que Doctora, se requeriría para seleccionar al fiscal general. Más allá de esos criterios y transparencias, me cojo del planteamiento que le hace Jorge, y obvio usted no es pitoniza, yo tampoco, pero podría darse el caso de que no alcance los tiempos, que llegue a noviembre 29, no se hayan elegido fiscal y esto se traslade eventualmente, si pasa la pregunta, a la Asamblea Nacional para la elección de autoridades. Claro, habría que ver cuál es el proceso que sigue y si efectivamente se aprueba esta propuesta de enmienda constitucional. Pero si no hay muy buenas, no estamos seguros de cuál vaya a ser el desarrollo. La saqué un poco de la onda, pero el planteamiento de la pregunta fue perfecta de Jorge. Los tiempos juegan y todo forma parte de las decisiones. Regresemos. Usted dice esto no llega a los parámetros que se requieren para la selección. Y de ahí le pregunto, entonces, ¿dónde está la falla? ¿En los tipos de filtros, en el orden de los filtros, en la calidad ética y profesional de quienes forman parte de esa comisión? Creo que todos a la vez, pero además hay un tema, y es que por la desacreditación que tiene el CPCCS, por la desacreditación que tiene la Comisión Ciudadana de Selección y el proceso en general, muchos profesionales que sí son reconocidos, que tienen la experiencia y trayectoria para ser fiscal general, decidieron no postular, justo como para no exponerse a como a este tipo de irregularidades. A pesar de eso, sí hay algunos perfiles que cumplen los requisitos y nosotros eso lo hemos analizado de forma objetiva, porque además tampoco es que son muy rigurosos nuestros requisitos para seleccionar. Es difícil de cumplirlos, ¿no? Ser Vamos abogado ya. Claro, ser abogado y tener 10 años de experiencia y conocimientos en gestión administrativa. Entonces, como para una máxima autoridad del Ministerio Público, pues evidentemente no es algo muy, no son exigentes, ¿no? Doctora, recuérdenos un poco cómo van a ser las calificaciones, dependiendo de la etapa en la que deba hacerse, porque una de las más cuestionadas era la etapa oral y la otra que terminaba siendo muy subjetiva de la entrevista. Me va pésimo en el resto y me ponen 10 sobre 10 en la entrevista. ¿Cómo quedan distribuidos los porcentajes? Claro, en este concurso los puntajes se dividen en la etapa de méritos, es decir, la calificación de las carpetas, y por otra parte la etapa de oposición, en la que se compone tanto de una prueba una prueba escrita y también la cuestionada prueba práctica / oral, como está en los reglamentos del concurso. Entonces, en cada uno de estos, la Comisión Ciudadana y también el reglamento del concurso establecen unas rúbricas de cuántos puntos se otorgan o se pueden otorgar dependiendo de cada requisito, digamos. Se otorgan hasta 10 puntos por maestrías, hasta, estoy como diciéndolo de memoria, no me vayan a citar,
pero Ok. primero la calificación de méritos y después viene la etapa de impugnación, que efectivamente, como usted dice, no solo en este, sino en general en los concursos, Sí, sí. sí es criticada por el excesivo espacio de discrecionalidad que ofrece a las personas. Y para esto hay un tema adicional, y es que no solo van a intervenir los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección, sino que para específicamente estas pruebas prácticas y escritas se va además a conformar un consejo un consejo como de expertos universitarios que van a provenir de distintas instituciones académicas. Todavía no se ha conformado, pero eso esperaríamos pues que pueda brindar alguna mayor garantía del nivel académico y de la rigurosidad técnica de las pruebas que se realicen, pero pues nunca no se puede estar seguro. Doctora, de los 27 que ya fueron aceptados, ¿no? De estos 75 aspirantes que estaban, hay algo interesante que trae Diario Expreso dentro de este concurso al fiscal general del Estado, y que es que señala, y voy a leer porque esto tan solamente fue hace un día, indica que las denuncias y exclusiones y posibles irregularidades pueden ser subsanables. Puede ser que se pueda revertir, tal vez que se aumente el número de postulantes, que se revierta alguna de las decisiones ya tomadas dentro de este concurso para fiscal general del Estado. Así es, y digamos de la nota de Expreso lo que se pudo leer es que, claro, muchas de las decisiones por las que no admiten algunas personas son cuestiones como que faltaba un documento o que faltaba la firma en la otra hoja del documento, temas como muy formalistas, y que sí pueden ser subsanables, no tanto un tema de personas que no cumplían los requisitos. Yeah. Entonces, esperaríamos que estas personas todavía hasta hoy tienen una posibilidad de presentar un pedido de reconsideración, y a partir de eso parece que son 10 próximos días en los que la comisión tiene que revisar y emitir se hace un informe, y luego se emite un listado final de personas admitidas. Doctora Palacios, y regresando precisamente a la impugnación ciudadana, y esta tal vez es una pregunta sustancial, ¿quiénes van a tomar la decisión de evaluar esas impugnaciones y qué efectos tiene esa decisión de evaluación de las impugnaciones a la hora pues de la elección? Es decir, si mañana desde la ciudadanía se señala a un postulante que tiene una inconsistencia en sus declaraciones patrimoniales, ¿cómo esto afecta la postulación de ese participante? ¿Quién toma la decisión y a quién tenemos que ver a la hora de, digámoslo así, de sacramentarla? Por supuesto, bueno, quienes resuelven sobre las impugnaciones ciudadanas en primera instancia es la Comisión Ciudadana de Selección, y quien tiene la palabra final en caso de que haya como una especie de apelación es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero aquí hay un tema importante, y es que estos órganos no pueden actuar de oficio. Es decir, por más que todos los medios de comunicación saquen todas las alertas que pesan sobre todos los candidatos, ellos no pueden automáticamente excluirlos, al menos en la etapa de impugnación ciudadana, porque nuevamente responden las decisiones a que se presenten las impugnaciones ciudadanas, que en este caso no las puede presentar cualquiera realmente. Digamos, cualquier organización, cualquier persona, cualquier abogado tiene que cumplir, digamos, algunos requisitos formales de un formato, ciertos documentos que se tienen que anexar, y luego se sustancia y finalmente se decide sobre la impugnación. Y la consecuencia que tiene es la descalificación del postulante. Ok, pero ese estándar de calificación, digamos, primero lo tiene la Comisión Ciudadana de Selección, es decir, ahí podríamos ver un problema sustancial en la falta de capacidad de esta comisión, la imposibilidad de procesar correcta o adecuadamente estas impugnaciones. Luego de este proceso de descalificación que ellos generan, eventualmente sale la terna de la que debe escoger el Consejo de Participación Ciudadana al ganador por mejor puntaje, ¿correcto? No es una terna, o sea, sí, Ajá, sí. Hay esa posibilidad, pero solo gana el mejor puntuado, y en el caso de que haya un empate hay un sorteo. Claro, pero por ejemplo, le pregunto, Qué salomónico. ¿qué pasa si suben, verdad, un conjunto de mejores puntuados, pero está pendiente una impugnación, por ejemplo, de resolver por parte del Consejo de Participación Ciudadana? Un poquito esa es la lógica que queríamos conocer junto a la audiencia, porque a lo mejor mañana dice, oye, está subiendo estos 3 candidatos, pero en el camino nos damos cuenta que el mejor puntuado cae porque la impugnación de alguna manera
la vira del Consejo de Participación, que conoce la apelación de la impugnación original. ¿Estos tiempos nos van a dar un escenario como este o indefectiblemente lo último que le llega al Consejo para declarar ganadores ya con todos los recursos resueltos? Permítame solo un segundo, entiendo, es la fase de medios, correcto, luego impugnación ciudadana y finalmente es la fase de oposición. Entonces, no sería la última palabra, digamos, la que se tome en el tema de la impugnación ciudadana, pero sí puede llegar a ser un filtro importante, justo como para un poco tratar de depurar la lista de candidatos más opcionados de perfiles como los que se han alertado, ¿no? Claro que, y como nosotros sabemos, a veces mucho puede la ley decir muchas cosas que al final no se cumple. Entonces, por supuesto, también es importante hacer un llamado, evidentemente, a que tanto los medios y como la ciudadanía estén pendientes del desarrollo de este concurso y puedan ejercer una fiscalización a las actuaciones tanto del CPCCS como de la Comisión Ciudadana de Selección. Y sobre esto, es importante también notar que hay muchas cosas que están pasando al mismo tiempo. Por ejemplo, esta misma semana, mejor dicho, la comisión está incompleta, porque desde que se conformó han renunciado muchas personas. Cinco comisionados entre principales y suplentes han salido de sus cargos por distintos motivos y todavía no han sido o están en el proceso de ser reemplazados. Entonces, también, por supuesto, abona a las dudas sobre este concurso el hecho de que las personas a cargo de él siguen cambiando. Doctora, agradecerles por haber estado con nosotros y contarnos el panorama. Estaremos pendientes del informe que publiquen para conocer cuáles son esos aspirantes, fiscales aspirantes a fiscal general, que tienen ahí unas inconsistencias, por decirlo menos, entre lo generado, lo declarado y el patrimonio que tienen. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. RTP